¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nuevo fin de semana, nuevo video en el canal Under Army, repasando como siempre la rica discografía del rock paraguayo. Comienzo hablando así porque ha sido una semana un tanto accidentada. Me torcí el tobillo, tuve un esguince bastante feo del que me estoy recuperando ahora. No pude dejar de ir a laburar, así que fui de todas maneras, como pude. Y para colmo tuve un problema de garganta, estoy con un problema de garganta con un dolor de garganta bastante poderoso, pero aún así me siento lo suficientemente capaz como para grabar el video de hoy, porque realmente tenía ganas de hablar del disco del que voy a hablar ahora, más por lo interesante que va a ser hablar de él que por lo bueno que es. Ya se estarán dando cuenta de cuál es mi opinión acerca de él. Vamos a continuar la discografía de una de las bandas de rock paraguayo más importantes de toda la historia, de música paraguaya más importante de toda la historia, Paico, con su cuarto disco de estudio. Vendría a ser el sexto disco entre todos los que lanzaron hasta este momento en particular de su carrera. Agua para el mar, del año 2015, finales de 2015 fue lanzado este disco, noviembre aproximadamente, principios de noviembre del año 2015. Un disco que representa mucho para la carrera de Paico y que, podría considerarse el punto de no retorno de una serie de cosas que iban a caracterizar a la banda a partir de acá en su carrera, y que hasta el día de hoy no han vuelto a ser los mismos desde que se lanzó este disco. Muchas cosas tengo para decir sobre este álbum, pero antes de comenzar quiero hacer un par de aclaraciones. No recuerdo si fue en el video de Impulsivamente o ya en el video anterior de Viento Sur, el disco anterior de Paico que analizamos acá, que yo ya más o menos estaba anticipando que mi opinión a partir de este momento en particular de la carrera de Paico ya iba a ser un poco distinta a lo que hasta este momento veníamos haciendo. Hasta el momento yo había tenido una opinión bastante favorable de los discos de Paico. Los primeros tres para mí son discos que son de lo mejor que se lanzó en la música paraguaya en los últimos 100 años básicamente. Viento Sur me parece un disco que no es tan bueno como los tres primeros, pero no termina de ser malo, aunque ya se nota un bajón. Y Agua para el mar, ahora van a escuchar mi opinión. Lo único que quiero decir es que, yo sé que los integrantes de Paico, algún integrante de Paico llegó a escuchar alguno de los videos anteriores que hice sobre analizando su discografía, entonces puede que se dé la casualidad o la circunstancia de que alguno de ellos lo vuelva a escuchar ya este análisis de Agua para el mar. Lo único que les quiero decir, muchachos, es que cualquier cosa que yo vaya a decir en este análisis no es con mala intención. Y si es que yo soy severo con su discografía, con los discos que ustedes lanzaron, es porque yo sé lo buenos que son como músicos, lo creativos que llegaron a ser en un momento de su carrera. Por ende, yo no puedo simplemente hacer como que no pasa nada cuando se nota un pequeño bajón o un bajón significativo. No, yo no me puedo hacer el tonto. Lo tengo que decir porque ustedes hicieron tan buena música en un momento de su carrera que si hay un bajón es notable, y si yo lo noto lo tengo que decir. Tengo que ser honesto conmigo mismo. No puedo dejar de decir lo que siento que está pasando cuando veo que algo no está del todo bien, ¿ok? Entonces quiero hacer esa aclaración. Nada de lo que yo vaya a decir acá está dicho con mala intención, está siempre dicho con todo el respeto posible que le tengo a los integrantes de Paico y a Paico como banda, ¿ok? Más allá de cualquier opinión que yo tenga a partir de este momento en particular de su carrera, que se abre con Agua para el mar, yo Paico siempre lo voy a decir, es una de las bandas, de las agrupaciones de música paraguaya más importantes de toda la historia de nuestro país, y eso, por más errores que vayan a cometer, nunca nadie se los va a quitar. Dicho eso, vamos a comenzar con el análisis, como siempre hablando de la historia, cómo llegamos al punto en que este álbum se lanzó. Viento Sur fue un disco que le fue relativamente bien, o sea, no fue el pepinazo que podríamos decir que fue Impulsivamente, pero fue un disco que tuvo sus hits. Huyendo de ti resultó bastante bien, Si te vas, Andrea, también resultó bastante bien, y es un disco que de hecho le sirvió a Paico para hacer una serie de presentaciones bastante importantes. Una de ellas llegó incluso a ser grabada y lanzada en el año 2011 bajo el título de Bien Vivo. Bien Vivo es el primer álbum oficial
en vivo de la banda Paico, que fue grabado en el año 2010 cuando celebraban 10 años de carrera, más bien 10 años de que Al Natural se lanzó, porque Paico se forma incluso antes del 2000. El disco se lanza, tuvo bastante éxito en ese disco, y quiero aprovechar para decirlo acá porque no está en el tracklist de este álbum. Tuvo bastante éxito en ese disco una versión que hicieron de una canción antigua del cantante de pop mexicano Emanuel. La canción se llama Toda la Vida. Me dolió un poco que no la incluyeran en este álbum. Solamente creo que existe la única versión de Paico de esa canción. Solamente creo que está en ese álbum, que es Bien Vivo. Era una muy buena versión. A mí el pop obviamente Manuel no es un artista que a mí me llame la atención, pero esa canción en particular, Toda la Vida, tiene una serie de fraseos. En la versión original creo que los hacían los Vientos, una serie de fraseos que son maravillosos y que Paico los convierte a riffs, y la canción termina siendo una cosa muy interesante gracias a eso, porque además tiene una serie de arreglos muy extraños, como que la canción de repente cambia como de estado de ánimo muy de golpe. Es una genialidad. De por sí el trabajo de esa canción en la original ya era una genialidad. Paico llevándolo a su estilo de pop rock lo hace todavía más interesante. Una lástima, como dije, que no la haya grabado en este disco, en Agua para el Mar. No sé si en el siguiente va a aparecer, creo que no, así que lo más probable es que no sea así. Bien Vivo es un disco que le va relativamente bien. Si mal no recuerdo, se grabó en Pirata Bar, que es en un bar que ya no existe, un local que ya no existe, que estaba a una cuadra del Palacio de López, ahí frente a la Manzana de la Ribera, cerca de lo que hoy es la entrada de la Costanera, para que más o menos se ubiquen. Creo que en ese momento la Costanera todavía no se había terminado cuando se grabó aquel disco. Y 2 años después, en el año 2013, después del 2011 se lanza Bien Vivo, 2 años después, en el año 2013, Paico lanza un segundo álbum en vivo que se llama Paico Sinfónico, en el cual graban un concierto bastante bueno, bastante único para la época, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una banda de rock paraguayo, con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción. Lo graban en el Teatro del Banco Central del Paraguay. Se lanza como CD y como DVD. De hecho, los videos están disponibles en YouTube por si los quieren ver. Tocan básicamente todos los clásicos de su carrera, hacen versiones junto con la Orquesta Sinfónica, que bueno, obviamente meten un montón de arreglos a la música clásica para las canciones de Paico, y bueno, resulta ser también un gran éxito. Bueno, entre Viento Sur, que se lanza en 2010, y Agua para el Mar, que se lanza a finales de 2015, estamos hablando de que pasan 5 años. Un tiempo considerable, teniendo en cuenta los tiempos normales que normalmente una banda con un ritmo de lanzamiento medianamente regular suele tener para lanzar sus discos. Pero uno podría decir, bueno, ¿qué tanto puede cambiar en 5 años? Tampoco, o sea, es media década, un lustro, sí, es un tiempo interesante, pero tampoco es como de que vos digas, wow, el mundo entero puede cambiar en 5 años, sí, difícil. Cuesta creer que en tan solo 5 años, entre 2010 y 2015, para la industria musical todo cambió. El contexto en el cual Paico lanza su último álbum de estudio antes de este, Viento Sur, en el año 2010, era absolutamente contrario y absolutamente distinto al que se tenía cuando lanzó este disco Agua para el Mar en el año 2015. Le voy a dar un poco de contexto. En el año 2010, cuando sale Viento Sur, la piratería se estaba empezando a apagar de a poco. La piratería, como ustedes saben, fue la principal vía por la que muchos de nosotros pudimos acceder a buena música en la década de los 2000, porque bueno, el internet todavía no llegaba a todas las casas acá en Paraguay, prácticamente, de hecho no llegaba a ninguna casa de clase media para abajo, pero estaban los CDs piratas. Entonces la única manera que nosotros podíamos acceder a buena música era comprando CDs piratas, porque los CDs originales en esa época costaban de 100.000 para arriba y nosotros no teníamos guita para comprar eso, en fin. Pero para el 2010 la piratería ya se estaba apagando de a poco, porque el 2010 fue el año en el cual el internet ya se empezó a masificar en Paraguay. El 2010 fue el año clave en el cual el internet llegó prácticamente a todas las casas, por lo menos de Asunción y de Gran Asunción. El internet se empieza a hacer masivo acá en Paraguay más o menos a partir de la segunda mitad de la década del 2000, muy lentamente. Se empieza a intensificar un poquito más a partir de 2007, y en 2010 pega un golpetazo. Prácticamente todas las casas de clase media baja para arriba, casi todos acceden a tener internet, más o menos por esa época. De hecho le llegó el internet acá a mi casa, que nosotros estábamos dentro de ese rango.
Entonces ya mucha música, ya la piratería como que empezó a perder fuerza. ¿Por qué? Porque claro, cuando vos empezás a acceder a internet podías ingresar a YouTube y escuchar tu música en YouTube tranquilamente. Había además páginas a través de las cuales vos podías descargar directamente las canciones de YouTube y convertirlas en formato MP3 para meterlas en tu reproductor, o para meterlas en tu computadora o en tu teléfono. Entonces la piratería empezó a perder un poco su sentido, pero al mismo tiempo la industria seguía manteniendo al CD formato físico como digamos el formato principal de lanzamiento. Todavía como que en ese momento el principal formato de lanzamiento era el CD. Se estaban empezando a hacer experimentos, eso sí, unos años antes del 2010 empezaron a hacer experimentos con cuestiones de lanzar los discos directamente con formato MP3 para los teléfonos, por ejemplo. Me acuerdo que los Babasónicos hicieron algo parecido. Había pasado también lo de Radiohead unos años antes con el disco In Rainbows, que vos lo podías descargar antes de que saliera de manera totalmente gratuita. Se estaban empezando como a hacer experimentos, ¿no? Para empezar a migrar, la industria sobre todo estaba empezando a hacer experimentos para ver la manera de otro consumo de música, porque si bien el formato físico seguía siendo el principal para este momento, ya la industria se estaba empezando a dar cuenta que los aires medios que estaban empezando a cambiar, ¿no? Cuando el internet se masifica de manera potente en casi todo el mundo a partir de 2010, incluyendo Paraguay, empieza a surgir con muchísima fuerza y de manera absolutamente hiperactiva y casi vertiginosa el streaming. El streaming ya existía obviamente en los 2000 de manera muy tímida, no de una manera muy desarrollada, pero en 2010 empieza con fuerza. YouTube empieza a ser el gigante que hoy sabemos que es. YouTube empieza en realidad a ganar fuerza a partir de 2007. En 2010 ya era prácticamente la principal fuente de mercado de videos que había en la internet, y mucha gente escuchaba música directamente a través de YouTube, y más o menos ya existía Spotify, y Spotify a su vez empezaba a ganar mucha más fuerza a partir de ese año. Obviamente los siguientes 4 o 5 años, de 2010 a 2015, fueron años vertiginosos en los cuales el consumo de música por streaming, Spotify, YouTube, también apareció Deezer, por esa época apareció Tidal, ya estaba Apple Music. El consumo de música por internet se comió totalmente el mercado, y ya para el año 2015, bueno, la cuestión de los formatos físicos era meramente anecdótico. Ya el formato físico estaba empezando a convertirse en lo que básicamente es hoy. El formato físico no desapareció, sino que pasó a ser lo que es hoy, que es básicamente el formato físico. Básicamente hoy se vende funciona como un mercado de coleccionistas. O sea, el formato físico hoy en día es mucho más caro, incluso porque la gente compra los CDs por una cuestión casi fetichista. Les gusta tener los discos en la mano, muchas veces ni siquiera los reproducen, simplemente les gusta tener los discos. Y yo no me estoy burlando de nadie, porque yo soy uno de ellos. Yo hace poco me compré un disco de Blackstar de Bowie, porque soy fanático de Bowie. Todavía no lo reproduje, yo sé que funciona, pero porque se nota que está en perfecto estado, pero no lo escuché porque puedo escuchar el disco en Spotify. En su momento lo probaré seguro, y seguro que funcionará perfecto. Pero bueno, como dije, la industria había cambiado totalmente para el momento en el que Paico se dispone a lanzar este disco. Y un poco hablando bien de ellos, hay que decir que los Paico estuvieron bastante rápidos a la hora de intentar ayornarse a este nuevo contexto, ya que para este disco hicieron una estrategia de lanzamiento que, bueno, es básicamente la que hoy tenemos mayormente en la industria de la música. Esta estrategia de ir lanzando el disco por cuotas. Sacas una canción un mes, el siguiente mes sacas otra canción, a veces sacas 2 canciones cada mes, qué sé yo, hasta que alcanzas una cantidad crítica de canciones, ponerle la mitad del disco ya está lanzado, y ahí lanzas el disco completo. Lo haces durante un tiempo determinado y finalmente lanzas el disco completo después de que, no sé, 4 o 5 canciones de él ya estuviesen disponibles, ¿no? Paico tomó la decisión de hacer esto porque ya, no sé si porque ellos se dieron cuenta de que el negocio estaba evolucionando o alguien los aconsejó, se dieron cuenta que era lo más conveniente. Y bueno, el disco, hay que decir que se escuchó bastante, o sea, la estrategia podríamos decir que les resultó bastante bien, ¿no? El álbum se lanza, como dije, a principios del mes de noviembre del año 2015. La formación clásica del grupo, que prácticamente nunca se vio modificada: Enrique Pollo Sayas, Afi Ferreiro, Cana Bordetti, Seba Yulino. Este disco además cuenta con la colaboración de Jaime Sacher de Bohemia Urbana, ya vamos a hablar de su papel en el disco.
Y con todo, además, con la producción, con la coproducción de Diego Serafini, que bueno, además de ser el líder de Gaia, una de las bandas más importantes de rock alternativo de acá de Paraguay, y de Tribu Sónica, otra banda maravillosa, y también últimamente de Ciudad Mansa, que es una banda que se está ganando también un público muy importante ahora mismo, es un gran productor, es un tipo que bueno, se ha dedicado, el grueso de su trabajo ha sido durante mucho tiempo producir bandas, digamos que con eso es lo que principal, con lo que principalmente se gana la vida. Diego Serafini, que colaboró en este álbum siendo el productor. En fin, creo que ya dije todo lo que tenía que decir, así que voy a pasar directamente a opinar del álbum. ¿Por dónde empiezo? A ver. Ya en Viento Sur, como había dicho en el análisis de dicho disco, se nota que la cosa iba para abajo. El disco, como yo dije en el análisis, no termina de ser malo, tampoco llega a ser mediocre. Es un disco que llega que uno lo puede aprobar tranquilamente como un buen disco, pero en el cual ya no se tiene el nivel tremendo que tenía Paico en sus primeros 3 discos. Claro, uno escucha eso, uno se da cuenta de eso al escuchar el álbum, y uno piensa 2 cosas. A partir de acá, o continúan con esta senda y siguen bajando, o esto fue un tropezón y la banda sube a partir de acá. Lamentablemente, Agua para el Mar es Paico siguiendo la senda que habían comenzado con el disco anterior, yendo más para abajo. ¿Qué es lo que yo había dicho de Viento Sur? Que Viento Sur era un disco en el cual Paico iba dejando de a poco su vena más rockera y se iba metiendo en este sonido de pop o rock latino más azucarado. No terminaba de meterse del todo en eso, pero ya se notaba que iba para ese lado. Yo había dicho que no llegaban a acercarse al nivel de bandas como Maná, pero se iban acercando. Paico y Maná pueden ser bandas que yo siempre he dicho que tienen ciertas similitudes en cuanto al estilo, pero Paico para mí en sus primeros 3 discos es 15 veces mejor que Maná en cuanto a calidad, y en cuanto a creatividad, y en cuanto a nivel artístico. En Viento Sur siguen estando por encima de Maná, pero se acercan peligrosamente a lo que es Maná. En este disco directamente hay momentos en los que pasan a estar al nivel de Maná, y ahí obviamente, siguiendo esta lógica, podemos concluir de que este es un disco en el que Paico baja todavía más de lo que ya había bajado en el disco anterior. ¿Qué es lo que básicamente hace Paico en este disco? El enfoque principal de este disco, las principales canciones de este disco tienen un objetivo y una idea bien clara. Esa idea bien clara es tomar los aspectos más family friendly, más podríamos decir más superficiales y frívolos del sonido de Paico, que puedan llegar más rápido al público más casual, y hacer un disco en torno a eso. Para que se entienda de una manera mucho más clara, Paico lo que hace en gran medida en este disco es hacer su versión, la versión de su sonido más azucarada, caramelizada, no quiero decir frívola, pero más o menos posible. Este es un disco en el cual Paico pierde en gran parte de la gracia que tuvo durante la primera parte de su carrera. Pasan a ser un estilo que a momentos suena, me hace acordar a momentos este disco a canciones como más o menos por esta época se puso muy famoso, se hizo muy famosa esta canción que no sé ni quién la canta, de yo tengo tu amor, tengo tu no sé qué mierda. Bueno, más o menos esa onda son algunas canciones de este disco, para que ustedes se den una idea del nivel al cual bajó Paico. ¿Está mal ese tipo de música? No, a ver, no digo que ese tipo de música esté mal ni nada por el estilo. El tema es de dónde viene Paico. Vos escuchás los 3 primeros discos de Paico, e incluso algunos momentos del cuarto, y Paico está muy por encima de eso. O sea, Paico puede hacer grandes canciones, porque el problema con Paico, que es lo típico, ¿no? Que es lo que mucha gente dice normalmente cuando se pone a criticar este tipo de movimientos de las bandas, ¿no? Es que se volvieron muy comerciales. Paico siempre fue una banda comercial. Es una banda de pop rock latino. Desde el inicio fue una banda comercial. El problema no es que sean comerciales. El problema es
que, siendo comerciales, pasaron a ser menos interesantes a partir de este momento de su carrera. Porque en sus primeros 3 discos ellos eran una banda comercial, muy comercial, pero tenían un nivel artístico y un nivel creativo increíblemente alto. Eso en este disco desaparece en muchos puntos, en la gran mayoría del disco, me animaría a decir. A ver, yo no puedo salir a, digámosle, a intentar entender por qué Paiko hizo esta movida. Obviamente que yo creo que desde mi punto de vista es válido, cuanto menos tener la sospecha de que la intención de Paiko con este movimiento particular de su sonido era, bueno, vamos a vender fácil y rápido. Es lo primero que uno piensa cuando uno escucha algo así. No estoy diciendo que haya sido lo que pasó, pero es que es muy difícil no pensar eso cuando uno escucha los movimientos que hace Paiko en este álbum con sus canciones, ¿no? Y hay un problema cuando vos haces eso. Miren, yo les voy a decir una cosa. Siempre te dicen los que supuestamente saben mucho de música que hacer este tipo de movimientos, o sea, caramelizar tu sonido al extremo y llevarlo al extremo más comercial y más foco grupeado posible, es lo más seguro que puedes hacer para asegurar ganar guita con tu música. Error. O para tener éxito. Error. Es 10 veces más arriesgado hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando vos haces eso, cuando vos llevas tu música a ese extremo de corporativismo, por decirlo de alguna manera, o de sonido corporativo, podríamos decir, vos estás poniendo unas expectativas tan grandes sobre tu obra que si no las cumplís necesariamente va a ser un fracaso. O sea, vos te pones a hacer un disco, ponele que vos sos un tipo o un artista que está exageradamente desesperado por tener éxito, pero no me importa lo que tenga que hacer para tener éxito, entonces me pongo a hacer reggaetón directamente. Y claro, vos te pones a hacer reggaetón, le pones todo tu esfuerzo para que suene lo más comercial, lo más fácil de escuchar posible, lo más banal posible, lo más frívolo posible, como para que le guste a todo el mundo y que pueda ser un exitazo y que se pueda viralizar y qué sé yo. Si vos no alcanzás un éxito exageradamente superlativo con lo que estás haciendo y alcanzás un éxito, digamos, mediano, sos un fracaso. ¿Por qué? Porque te la jugaste toda para sonar exageradamente comercial y al final no lograste la gran viralidad que vos te prometiste en tu cabeza que ibas a lograr o que otros te prometieron que ibas a lograr. Lograste algo medio. Sin embargo, cuando vos haces algo artísticamente bueno, interesante, y vos tenés obviamente la esperanza de que tenga éxito, pero sos consciente de que, bueno, vamos a intentar de que llegue a la mayor cantidad de gente posible de acuerdo a lo que yo hago, vamos a intentar de que sea comercial pero sin irme al demonio, que voy a conservar cierta integridad, y bueno, vamos a intentar de que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces vos alcanzás una cifra determinada y decís, está bien, me gusta, y tus expectativas no están tan altas. Si por ahí se pasa esa media, sos un éxito verdadero. Es mucho más peligroso hacer lo que hizo Paiko en este álbum, porque Paiko al hacer este movimiento hacia un sonido muchísimo más pegadizo de producto, básicamente, estaba obligándose a sí mismo a tener un éxito descomunal, que si no lograba ese éxito descomunal hubiese sido un fracaso. Ahora, siendo justo con los muchachos de Paiko, en esta ocasión, con este disco, tuvieron suerte porque les salió bien. Este disco tiene mínimo 4 hits de Paiko, 4 canciones que son de hecho de las más conocidas de Paiko, de todo su repertorio, y que en todos los conciertos están, hasta el día de hoy. Artísticamente son buenas, sí, no. De hecho, esas 4 canciones son probablemente, uno las compara con los hits anteriores de Paiko, los discos anteriores, incluso con los de Viento Sur, y decís, está muy por debajo de lo que Paiko puede hacer. Parece como dije, es una versión light, sin gluten de Paiko, las canciones que fueron hits de este álbum, pero tuvieron un éxito muy grande al nivel que Paiko esperaba para el movimiento que hizo. Quiero ser justo en ese sentido con Paiko porque hicieron una jugada que a mí no me gusta, pero que tenía un objetivo, podríamos decir que tenía un objetivo muy claro,
y que ese objetivo se consiguió, que es colocar hitazos. Lo consiguieron. Por ende, yo no puedo considerar que este disco sea directamente malo. Ahora, tampoco lo puedo considerar bueno. ¿Por qué no lo puedo considerar bueno? Pues por el downgrade que representa para Paiko, el downgrade absolutamente abismal que representa para Paiko en cuanto a la calidad artística que llegaron a tener en algún momento de su carrera. Y porque las canciones que no fueron hits, de las canciones que no fueron hits, hay unas cuantas que incluso casi que suenan a cara B. Es más, le voy a decir una cosa, este disco me sorprendió en un aspecto porque tiene dos canciones. Una de ellas podría estar en el repertorio de lo mejor de Paiko, probablemente, y la otra está más o menos cerca también de estar ahí en esa lista. Son dos canciones. Ahora, yo escucho esas dos canciones y sobre todo escucho en qué lugar del álbum están colocadas y digo, ¿qué pasó con el resto? Ya van a ver por qué estoy diciendo esto. Pero yo me quedé así, tipo, acá se nota que Paiko todavía tenía la cabeza lo suficientemente en su lugar como para hacer buena música en serio y no jugar a lo seguro como hicieron con el resto de las canciones de este álbum. ¿Por qué no se decidieron por eso? Bueno, vaya uno a saber, no sé. Después, aparte de esas dos canciones y de los hits que mencioné, que ya más o menos dije lo que pensaba de esas canciones, el resto del disco, bueno, hay una canción que está más o menos bien, pero que tampoco es para tirar cohete. Hay una balada que ya vamos a llegar a ella, porque tengo un par de cosas para decir un poco fuertes sobre ella. Y hay una canción que tenía muchísimo potencial, pero que la banda no supo aprovecharla. Ya voy a decir cuál es también. Mi conclusión sobre este disco: es un disco mediocre. Este sí es un disco mediocre. Es un disco que está ahí en el medio. No es ni bueno ni malo. Es directamente un disco mediocre. Y yo lo catalogo como mediocre y no como malo, porque Paiko logró su objetivo con este disco. Paiko logró colocar hits con este disco, que era su intención. Porque lograron ese objetivo. Es que yo no estoy catalogando este disco como algo malo. Si este disco tenía un solo hit o dos como máximo, yo lo catalogaba como malo. Porque para mí una jugada así de arriesgada, tirar tu sonido hacia un sonido tan corporativo de esta manera, con dos hits nada más no te alcanza el resto, o sea. Pero Paiko logró colocar 4, si es que no hay 5. Por eso yo este disco lo subo un poquito más y lo dejo como un álbum mediocre, porque yo no puedo decir jamás que este es un disco bueno. O sea, un disco bueno este no es. El anterior, Viento Sur, era un disco bueno, ¿eh? Siendo ya un downgrade para Paiko, teniendo en cuenta sus primeros 3 discos. Ahora, pero este disco directamente está ahí en el medio. Lamentablemente, bueno, ya más o menos vamos vislumbrando lo que sería Paiko en el siguiente disco, que llegaría 5 años después. Que ya me estoy preparando para ese disco, porque bueno, ya veo venir lo que va a ser eso, y bueno, la cantidad de cosas que tengo para decir del siguiente disco. Si ya me escucharon hablar mal de este, imagínense lo que viene después. En fin, nada más que decir. Vamos a ir a canción por canción. Aunque me que lo busco, acá lo tengo. Irónicamente, el álbum arranca de manera esperanzadora, porque la primera canción es Salvavidas. Salvavidas es una canción folky que la melodía del principio me hace acordar un poco a una canción de Beck que se llama Lost Cause, que está en un disco maravilloso que sacó Beck en el 2002, que se llama Sea Change, que es un disco folk. Y también me hace acordar un poco a una antigua canción de Pink Floyd no tan conocida que se llama Pharaoh's Son, que es una canción que compuso Gilmour para el álbum Atom Heart Mother, si mal no recuerdo, del año 70, en la época en la que Pink Floyd, época pre-Dark Side, digamos. Me hace acordar mucho esa canción porque por los juegos que tiene con la guitarra de slide, tiene esta onda folk medio campestre inglesa, pero traído al pop rock latino.
A momentos me hace acordar un poco a la música de Sabina, más acústica. Es muy linda esta canción, realmente. Acá se nota que Paiko todavía tenía el taller, todavía tenía el auto con mucho aceite para hacer cosas creativas en serio. Este tipo de canciones ya las habíamos visto en los discos anteriores de Paiko. Estaba Duerme Pilar, por ejemplo, que es un ejemplo de este tipo de canciones. Y esta canción, Salvavidas, Duerme Pilar es una de las mejores baladas de toda la carrera de Paiko, que está en Azules y Desiertos. Es una de mis canciones favoritas, de hecho, de Paiko. Y Salvavidas está ahí cerca, no está muy lejos de estar a nivel de Duerme Pilar, si es que no está al mismo nivel. Es una canción muy bella, tiene además un solo de piano en el medio que es preciosísimo. Es increíble porque yo ya más o menos sabía con lo que me iba a encontrar en este disco, porque ya conocía las canciones que fueron exitosas y alguna que otra canción suelta, ya las conocía. Entonces ya sabía lo que me iba a encontrar en este álbum más o menos antes de escucharlo a profundidad. Pero cuando escuché que la primera canción era Salvavidas, dije... Epa, o sea, si yo hubiese escuchado este disco sin conocer el resto del tracklist y hubiese escuchado este disco por primera vez cuando se lanzó y hubiese escuchado Salvavidas por primera vez, yo hubiese pensado, a la puta, Paiko se va a recuperar del pequeño downing que tuvieron con Viento Sur. Arranca bien el álbum, con una canción muy bella, muy interesante, una linda balada acústica con slide y todo eso. La puta, parece que Paiko se va a recuperar en este disco. Realmente esa era la sensación que yo hubiese tenido si hubiese escuchado este disco por primera vez sin saber el resto. Lamentablemente para la canción número 2 el disco se saca la careta y nos muestra, nunca mejor dicho, su verdadera cara. Porque la canción número 2 es My Little Little Baby, Dios. Hitazo, obviamente, es un hitazo esta canción. No voy a ver, yo no me voy a venir acá a hacer el boludo. Esta canción la conoce todo el mundo. Es uno de los hits más importantes de Paiko. El tema es que yo no puedo evitar escuchar esta canción siendo el hitazo de Paiko que es, y no puedo evitar mirar para atrás y miro los hits anteriores de Paiko: Pirareta, Kurusubera, Alto Donada, Caos Total, y escucho esto y digo, esto está muy por debajo. O sea, ¿qué es Little Baby? A ver, vamos a tratar de, para usar una palabra que le gusta mucho a la feminista, ¿no? Vamos a tratar de deconstruir a Little Baby. Little Baby es un reggae pop latino medio playero, buena onda no sé, de estar ahí en San Bernardino con un montón de chicas chetas tomando caipirinha. La imagen es muy bella, ¿no? Pero el tipo de música que escucharía esa gente, podríamos decir, en esta época particular, estamos hablando de 2015. Y bueno, la letra es una frivolidad tras otra, es la típica letra romanticona de va a estar todo bien, porque te quiero, que no sé qué, que sos mi amor, que peacamoa, que yo te voy a conquistar. Y, Dios, es un bajón tan grande respecto a lo que Paiko llegó a hacer en otro momento de su carrera, esta canción, que es muy difícil ignorar y es muy difícil no señalarlo. ¿Por qué tuvo éxito? ¿Y por qué es una canción facilona, frívola, pegadiza? Eso sí le doy a la canción, es muy pegadiza, es muy contagiante. A los 2 segundos, aunque la escuches por primera vez y no la vuelvas a escuchar nunca más, se te va a pegar por lo menos el coro. La melodía esta del ta 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 ta, no sé qué mierda, bueno, se te pega enseguida. El tema es que incluso aunque te guste la canción, incluso aunque se te pegue, una persona con un poquito, aunque le guste la canción a una persona con un poquito de criterio, va a decir, sí, es divertida, es pegadiza, pero es lo que es, ¿entendés? Little Baby es eso, no tengo mucho para decir. Vuelvo a repetir, se entiende porque fue un éxito, pero para la carrera de Paiko esto es pasar de estar en el piso 29 al tercer subsuelo, en fin. La canción número 3 es Dejando Huellas, que Dejando Huellas es tomar el sonido más rockero de Paiko de su primera época y reducirlo a ver, es una canción azucarada, caramelizada, rockera de Paiko. Eso es Dejando Huellas. Es tomar canciones como Al Todo o Nada, por ejemplo, el espíritu de canciones como Al Todo o Nada, sobre todo, o
Tatapura Hey si querés, o Tapepoí, y reducirla a la versión más frívola, caramelizada y azucarada posible. Eso es Dejando Huellas. Tiene además una serie de cosas que, bueno, hay una parte en la canción en que empiezan como a hacer esta cosa del latino que vive en Miami, de meterle el Spanglish este básico de I feel so crazy, no sé qué, I feel so loco, y es como... Yo me acuerdo que esta canción creo que es la única del álbum que tiene videoclip. Más o menos por esta época fue la época de oro de Hey Música, que fue el primer canal de música 100% paraguayo, que es fundado por Daniela Rosa. En esta época todavía no se había convertido en lo que es hoy, que es básicamente un canal que nadie ve, que pasa en una serie de proyectos que el mismo Dani Rosa banca, en fin. Y en esta época en la que Hey estaba en su época de oro, 2013, 2014, 2015, hasta 2018, ponele que fue su época de oro. 2019 incluso me animaría a decir. Bastante de la pandemia, ponele. Se pasaba mucho rock nacional, y obviamente Paico, como una de las bandas que venía con mayor trayectoria ya para este momento, era una banda que tenía un lugar privilegiado sí o sí en el canal. Y Dejando Huellas lo pasaban una y otra vez el videoclip. Que el videoclip también es medio... Hay una especie de Barbie que es como la modelo, muñequita Barbie, digo, y es como... Bueno, y la letra también, o sea que hay una mina que me calienta, esa es básicamente la letra. Bueno, no puedo decir mucho más, es lo que es, Dejando Huellas. La canción número 4 es la versión, el cover de La Guarania, Mis Noches Sin Ti. Un ejemplo clarísimo del downgrade vertiginoso de Paico con respecto a su primera época, porque es la segunda guaraña que versiona Paico en toda su discografía. La segunda después de la increíble versión de Curuzuera. Acá se nota muy bien dónde estaba Paico cuando comenzó su carrera y dónde estaba cuando grabó este disco. Curuzuera, por más de que no es una guaraña poco conocida, o sea, no es una guaraña underground que no conoce nadie, no. A ver, es una guaraña relativamente conocida, relativamente tradicional, pero no es una guaraña básica, o sea, no es la guaraña más conocida tampoco. Es una guaraña que ponerle... La gente conoce, pero la tiene ahí como en un tercer, cuarto... Lo tenía al menos en un tercer, cuarta línea, digamos, de guarañas, por decir de alguna manera. A pesar de eso, Paico la eligió y la convirtió en una canción de pop rock medio casi gótica, medio misteriosa, con esos arpegios de guitarra medio casi hasta psicodélicos. Y tuvo tanto éxito que la versión de Paico de Curuzuera creo que es la más conocida de la canción. Ni siquiera la versión original es tan conocida como la propia versión de Paico. ¿Qué hace Paico acá en este disco 15 años después? Elige la que probablemente junto con Recuerdos de Ipacaraí es la guaraña más básica y más conocida de todas, que es Mis Noches Sin Ti, de Demetrio Ortiz, si mal no recuerdo. Y bueno, está bien, ya elegiste una canción muy básica, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con ella? Por lo menos hacer algo interesante con ella. No, Paico lo que hace es hacer lo mismo que ya hizo con Little Baby, convertirla en una canción de pop, reggae latino playera. Que encima, bueno, tiene ese instrumento horrible, la melódica esa que el tecladito ese. Realmente no sé, o sea, vuelvo a repetir, es un ejemplo muy claro de cómo Paico bajó de calidad y bajó de creatividad durante todos estos años hasta llegar al 2015. En el 2000, cuando lanzaron El Natural, eligieron una guaraña bastante rebuscada, conocida, pero bastante rebuscada dentro de todo como Curuzuera, y la convirtieron en algo gigantesco, maravilloso, con un valor artístico tremendo. En el año 2015 eligen probablemente la guaraña, la guaraña más conocida del mundo, junto con Recuerdo de Ipacaraí, y la transformaban en una canción poperita para que se baile en la playa. Le quitó además todo el sentido de la canción. O sea, Mis Noches Sin Ti es una canción que habla de añoranza, de extrañar a una expareja, de los lindos momentos que pasaste con ella, tiene mucha melancolía, y acá Paico la convierte casi en una especie, no quiero decir que parece un chiste, pero
no está muy lejos. En fin, es lo que hay. La canción número 5 es Besos de Liberación. Esta canción tiene un detalle que me gusta, que es el coro. El coro está bastante bien logrado, que estalla con un cierto guitarreo medio alternativón ahí, que más o menos funciona. Es pegadizo el coro, pero está bien hecho. Los versos no destacan demasiado, no me llaman la atención, ni fu ni fa, sinceramente. Es una canción que está ahí, está, para lo que es este disco, está bien, un 6, salvando, raspando, digámosle. Besos de Liberación está bien. Podría ser una de las pocas recomendaciones así forzaditas que podría tener este disco. Besos de Liberación es una, sacando obviamente la primera canción y la otra de la que ya vamos a hablar, que sí, esas sí son recomendaciones claras de este disco. Lo que pasa es que casi que no se destacan demasiado, ¿no? Después viene Rock Reggae, la canción número 6, que es otro hitazo de este disco. Rock Reggae es la hermana gemela de Little Baby, es la misma cosa, literalmente es la misma cosa, un punteo de guitarra mezclado con una trompeta, la letra así medio medio poperita, de vuelta un reggae así medio poperita latino, playero. La letra típica de va a estar todo bien, que yo te quiero, que no sé qué mierda, que te quiero levantar. Y encima le meten un detalle que yo nunca me había fijado, porque esta canción la conocía obviamente porque fue un hitazo, pero nunca me había detenido a escucharla con atención. Tiene un pequeño detalle esta canción que es tan horrible en el coro. La parte en la que dice deja rodar tu corazón porque todo lo cura esta canción, y se escucha en el medio un corito, creo que son de mujeres, que dicen la cura, dicen, y es como ¿quién fue el que tuvo esa idea? Serafini. Si fueron los chicos de, a ver, no sé si fueron los chicos de Paico, no sé si fue Serafini, porque es una coproducción de los dos este disco, no sé quién fue el que tuvo la idea, pero el que haya tenido la idea es no sé qué estaba pensando, estaban en pedo, ¿qué les pasó? Es horrible. Sí, fue un hit porque la canción es simpática y pegajosa y todo lo que vos quieras, pero es una vergüenza para Paico una canción así. Es posible, Dios mío. O sea, seguimos porque no hay mucho más que decir. La canción número 7 es Ángel, que es una balada que arranca prometedora, onda con un pianito, onda Coldplay, onda de Scientist y esto. Pero bueno, después muta y se convierte en una balada insulsa, que además tiene un gran defecto, que es que no sé quién es el que hace la voz principal, porque tanto Pollo como Afi como Cana tienen la misma voz, los tres cantan, ¿no? Se distribuyen las canciones y a veces tienen voces muy parecidas, entonces no sé quién es el que tiene la voz cantante en esta canción en particular, que es Ángel, pero quien sea que la canta, ya sea Pollo, ya sea Cana, ya sea Afi, la canta mal, porque la canta sin ganas, la voz se siente apagada, se siente, no sé, se siente como que no tenían ganas de cantar ese día la persona que está cantando, no sé, o sea, una canción que realmente, por ese detalle, más el hecho de que el coro es muy obvio, de que no te dice nada, más el propio título de la canción, que también es bastante obvio para una balada como esta, es una canción, bueno, esta sí es una canción abiertamente mala, puedo decir directamente, es una canción mala. Después viene Paso a Paso, que es la canción en la que está Jaime Sacher, que bueno, por sus antecedentes esperemos que no se haya llevado toda la guita de la realidad de esta canción. Bueno, Paso a Paso es una canción que esta es la canción que yo les dije hace un rato que prometía mucho, porque la instrumentación de esta canción, la parte musical propiamente dicha de esta canción, sin la voz, la propiamente musical de esta canción es una maravilla, es una canción que mezcla salsa, merengue, rumba, o sea, le mete una serie de ritmos latinos así bien tocados y con un sabor latino espectacular, o sea, la música latina en el buen sentido, digo,
El problema es que la canción no, o sea, la parte, digámosle, la parte, podríamos decir, la parte de las voces no le hace justicia a todo eso. Primero porque la letra es, de vuelta, bastante insulsa, bastante básica, no dice nada, es lo típico. Comienza, obviamente, comienza luego con despacito, suavecito. Ya cuando comenzamos ahí, ya comenzó todo malo ahí. Después la letra dice lo mismo de siempre, vamos a bailar, que no sé qué mierda. La parte de la que canta Jaime Sacher tampoco es particularmente interesante. Ahora, todo lo que ocurre por debajo de las voces es una maravilla. El tema es que las voces no les hacen justicia, por ende la canción no termina de funcionar. Si las voces y la melodía de las voces y la letra estuviesen bien hechas, esta podría ser la mejor canción del disco y probablemente una de las mejores canciones de Paiko, porque la parte instrumental es una maravilla. Pero como no se le hace justicia a esa parte instrumental con lo que hay con lo que está por encima, es una canción mediocre que no aporta nada. Una tristeza lo que pasó con Paso a Paso. Podía haber sido mucho mejor. Después viene la canción número 9, que es otro hitazo, que es Quiero. Quiero creo que es la otra canción de este disco que tenía videoclip, que es un videoclip que se filmó en vivo en un concierto que dio Paiko en frente al Cabildo. De las canciones poperas de Paiko en este álbum, probablemente Quiero es la que más o menos me convence. Creo que está bastante bien, sobre todo por los arreglos de ritmo que tiene y los cambios de ritmo que tienen. Creo que están bastante bien logrados. Es medio cumbiera, pero lo hacen funcionar bien. Es dentro de las canciones poperas de Paiko de este disco, creo que está de lo más rescatable, podríamos decir. Tocan tampoco quiere decir que sea la gran cosa. Y después viene la canción número 10, que es Llévame. Llévame es la otra canción del disco que yo decía que estaba casi al nivel de lo mejor de Paiko. Salvavidas está directamente al nivel de lo mejor de Paiko, la canción que abre. Llévame está cerquita, que es una canción medio acústica de pop rock con cierto aire a murga a momentos, que funciona bastante bien, que tiene cosas interesantes. Paiko está en su mejor estado en ese momento, en el momento en el que interpretan esta canción. En cierta manera es muy comparable a Salvavidas, lo cual me hizo pensar por qué carajo Paiko no fue por este lado con este disco. Se nota que tenían una inspiración que, si iba para ese lado, el disco podía haber sido mucho mejor. Y hoy en día estoy viendo el proyecto solista, bueno, no solista, el proyecto alternativo más bien que tiene Kana Borghetti, que se llama Gobekli Tepe, no sé qué cuerno, que hace unos meses, hace unas semanas lanzó un nuevo tema. Y yo veo que va más o menos por este lado, o sea que capaz había una intención de llevarlo por acá, pero la banda como que no se sentía del todo cómoda, entonces decidieron ir por lo fácil. Y para mí fue un error. O sea, si la banda iba por el camino de Llévame o del camino de Salvavidas, capaz el disco era mejor y salía un disco muy bueno de Paiko. Pero bueno, prefirieron ir por otro camino y bueno, el disco es lo que es. Me disculpan un rato, voy a revisar algo. Bueno, a ver, necesito hacer una pausa tenía que ir a buscar algo. Bueno, las últimas dos canciones son, primero, Afuera y Adentro. Afuera Adentro, ya se imaginarán de lo que habla. Que bueno, es una canción que medio intenta también ser medio latina, medio murguera, pero sinceramente es bastante mediocre, no aporta tampoco nada interesante al disco. Lo más interesante de la canción es la percusión, que funciona bastante bien, pero no mucho más que eso. Y el disco cierra con Quedémonos Así, que es un intento de canción de pop rock a lo Huyendo de Ti de Paiko, del álbum anterior, que tampoco funciona. Es muy inferior a Huyendo de Ti, y eso que Huyendo de Ti, si bien es una canción buena, es de los hits más débiles de Paiko en la primera parte de su discografía, o al menos en sus primeros 4 discos. Pero bueno, así terminamos con Agua para el Mar de Paiko, quinto disco de estudio de Paiko. Un disco que, bueno, marca definitivamente el camino estilístico que iba a tomar Paiko a partir de este momento de su carrera, y que, bueno, lamentablemente es muy distinto al que llegaron a impulsar durante la primera parte de su carrera. Nos falta un disco más de Paiko de momento, porque están grabando uno nuevo, así que probablemente a medida que avanzan las cosas, probablemente cuando hagamos el siguiente disco de Paiko, que supuestamente es el último, probablemente ya salga el más nuevo, entonces probablemente también lo voy a tener que analizar.
Así que nada, espero que les haya gustado este análisis. Recomiendo no este disco, la verdad que no hace falta recomendarlo porque yo creo que la gran mayoría de la gente conoce las canciones principales de este álbum. Lo único que puedo recomendar de este disco, digamos como joyas ocultas de Paiko, son Salvavidas, que es la canción que abre, que auténticamente es una joya perdida de Paiko. Es una canción muy bella, de lo mejor que hizo Paiko en toda su carrera. Me sorprende que esté en este disco y me sorprende que sea la primera canción. Y Llévame, que Llévame está más o menos cerca también de serlo. Y ya si me siento generoso, Besos de Liberación, cada tanto pueden escucharla, que también está bien, pero tampoco es la gran cosa. En fin, gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Si les gustó el video, denle like, compartan si les gustó, suscríbanse al canal y si Dios quiere nos escuchamos la siguiente semana. Chau chau.